En aquella fecha fallece en la Clínica La Concepción de Madrid el magnate y benefactor español Juan Marc, a consecuencia de las gravísimas heridas que se produjo en accidente automovilístico. A raíz de su muerte escribió José Pla: el señor Marc no fue un comerciante de papeles, porque como letras tuvo precisamente pocas, y en este sentido fue bastante primario. Fue en cambio un comerciante que tuvo una excepcional acuidad para los negocios y para sus innumerables combinaciones. Su mentalidad comercial fue exactamente la arcaica mentalidad comercial caracterizada por una clara y sencilla simplicidad. Una de las claves de esta mentalidad fue el de no hacer nunca ningún mal negocio, cosa verdaderamente rara tratándose de un comerciante. El artículo finaliza con esta frase: ante el señor Marc es indispensable ser leyenda de la realidad y sopesar las cosas con frialdad. Me veré precisado a mandar un falucho a Gibraltar para traerme un género de contrabando. El contrabandista es Juan Marc Ordinas. Tiene 27 años y manda instrucciones precisas a su agente en Argel. Necesitaré un vapor para cargar 100 bultos por valor de 20.000 pesetas y marcar el punto exacto en alta mar para transbordar la carga al falucho. Obviamente, toda la operación debe hacerse en secreto. Marc tiene prisa. Ya ha vendido el tabaco. 3 años más tarde, en 1909, el joven Marc ha formado sociedad con el veterano contrabandista Josep Garau, propietario de una fábrica de tabaco en el populoso barrio de Bab el Oued. $500.000 de pesetas en el activo. Garau y Marc son de Mallorca, de Santa Margalida. Sempre he de comprar paper, pera i metge foguera, i qualque pic tabac espera, i mal se perdet sa fumera sa mare que la va fer. Mañana de domingo. Misa y talla de soldados en el bar estanco de la plaza. La llegada repentina de un pequeño destacamento de carabineros con 76 bultos de tabaco confiscado provoca un terremoto en esta pacífica población. Un espía a sueldo lo ha largado todo. A las 7 de la mañana, los carabineros están esperando en la costa. Ahora quienes tienen problemas son los militares. El pueblo en masa cae sobre el destacamento y la carga. Piedras, botellas, disparos, cacerolas. Resultado, huir a todo correr con el poco tabaco de contrabando que han logrado retener. En la capital, Palma, se abren diligencias por un delito de insultos a las Fuerzas Armadas y robo de tabaco confiscado. Las grandes familias que controlan el contrabando en Santa Margalida acuden a declarar. Se produce la omertá. Nadie se acuerda de nada. Juan Marc, en presencia del juez, confiesa que la revuelta ha sido un acto de salvajismo impropio de personas bien educadas. Aunque también llegan anónimos a Capitanía que inculpan a Marc y a Rafael Garau, el hijo del socio de Argel, como inductores, revólver en mano, de la revuelta. Por fin hay sentencia. 2 años de prisión para 3 cabezas de turco y para el teniente de carabineros 30 días de calabozo por no pedir auxilio y por llevar ropa no reglamentaria. En verga i en llenderine, en monjo i el guixer, se passegen pel carrer, dame el vot que l'hem esté i si guanyant te donaré una saca de farina. Verga es el apodo de la familia Marc, y los Marc y los Monjo son las grandes familias de Santa Margalida. Desde hace años, el padre y el tío de Juan se dedican a la exportación de ajos y tocinos y al tabaco de contrabando.
Pero los libros de contabilidad de la firma Marc Hermanos también informan de otras cosas. En 1897 aparece, escrita a mano por el propio Juan Marc Ordinas, una sustracción a la caja de la empresa de 1.500 pesetas. Estas 1.500 pesetas eran una cantidad bastante importante para la época, sobre todo teniendo en cuenta que el sueldo de un hombre por un día de trabajo era de 1 peseta y el de una mujer de 50 céntimos. Con estas 1.500 pesetas empezó el imperio de Juan Marc Ordinas. El padre de Juan Marc no se lo perdonó jamás. Nunca se entendieron, nunca. Supongo que es el hecho de que cuando él tuvo que irse del colegio, que ya lo expulsaron, a los 15 años dejó la escuela, aquello ya no debió de gustarle nada al padre. Pese a no entenderse, el padre de Juan Marc obsequió al primogénito con esta casa como regalo de boda. La novia era una rica heredera, Leonor. En la casa solariega se hacía vida y negocio. Marc, lo mismo que anteriormente el padre y el tío, les vendía a crédito a los campesinos las fincas rústicas que había comprado a los hipotecados nobles mallorquines. La aristocracia lo detestaba y Marc sacaba provecho. Pero él entonces no era un hombre de mucha cultura, aunque sí de una gran inteligencia, un hombre avispado. Siempre decía, cada día nace un Cándido, lo importante es dar con él. En los valles de la cordillera del Rif viven tribus aisladas, de origen bereber y del todo arabizadas a estas alturas, que se resisten a aceptar cualquier tipo de presencia colonial. Las cabilas ni siquiera conocen el dominio del sultán, y pocos occidentales han explorado este territorio, pelado a veces y otras rico en bosques. Las ciudades son centros comerciales con talleres textiles, de babuchas, piel, orfebrería, muebles y navajas. Pero además, una vez por semana, cada cabila organiza su propio mercado. El zoco era el punto de encuentro de artesanos, curanderos, narradores de cuentos y vendedores de armas. Las tribus coordinan una estrategia para oponerse al dominio español en la zona. La muerte de unos obreros del ferrocarril cerca de Melilla, mientras construían las vías que unen las minas de hierro con el puerto, pondrá en pie de guerra al ejército español y a las tribus del Rif. Y donde hay guerra, hay negocio. Según este documento del explorador y confidente Angelo Girelli, Juan Marc y su socio Jorru introducían desde 1905 en las cabilas del Rif armas procedentes de Argelia. Cuando en 1912 Marruecos se convierte en un protectorado franco-español, la escalada militar se intensifica y también el tráfico de armas. Existe un informe de los servicios secretos franceses en el que se dice que Juan Marc, en combinación con los alemanes, les está haciendo la vida imposible en el norte de África, porque está armando a las tribus que luchan contra el ejército colonialista francés. La facilidad con que Marc opera en el norte de África se explica ante todo por la sofisticación alcanzada en el negocio ilegal de tabaco. Gibraltar es un paraíso. Llega tabaco del mundo entero, los precios del transporte son insignificantes y Marc, para evitar abordajes de las patrullas de la arrendataria, antecedente de la actual tabacalera, ha puesto sus barcos bajo pabellón británico. Los eficientes e irónicos servicios secretos de Su Majestad hacen la vista gorda, pero vigilan e informan. El señor Juan Marc ha empezado a revolucionar la técnica del contrabando de tabaco en España.
Además, Marc ha obtenido de los franceses la subrogación durante 10 años del monopolio del tabaco en Marruecos, excepto Ceuta y Melilla. Marc convierte el norte de África en la gran plataforma del contrabando. De hecho, es bien sabido que a partir de 1910, durante toda la Primera Guerra Mundial y hasta principios de la década de los 20, el volumen de contrabando que se detecta en los puertos españoles del Mediterráneo y en Baleares es mucho mayor. Las pequeñas embarcaciones que transportan la gasolina pertenecen a un trust dirigido por el llamado Juan Marc, Berga. Los aliados deben terminar con este escándalo. Quien así protesta es el cónsul belga en Palma. Durante la primavera de 1915, en Europa hay guerra y España ha permanecido neutral. La costa mallorquina y Cabrera, donde existe una cueva llamada Marc, son la madriguera perfecta para abastecer los submarinos alemanes. Cuando los franceses y los británicos sospechan que los barcos de Marc están suministrando fuel, alimentos y agua a los submarinos, a los sumergibles alemanes, elaboran una estrategia, y esta estrategia consiste en embargar el tabaco de Juan Marc para que no le llegue el suministro de las fábricas de Orán. Y por otro lado, la flota inglesa obliga a los barcos de Juan Marc a recalar en el puerto de Gibraltar. La estrategia funciona. El 28 de mayo de 1915, los servicios secretos mandan a Londres un mensaje cifrado. Marc está de acuerdo con nuestras propuestas de cooperación y ofrece su apoyo incondicional. La sorpresa de la diplomacia británica es descomunal. Marc, el contrabandista, es ahora espía de Su Majestad Británica. Marc les proporcionará información sobre los escondites de los submarinos alemanes. A cambio, británicos y franceses liberarán los barcos y el tabaco de Marc. Las actividades ilegales de Juan Marc llegan también al Senado. El director gerente de la arrendataria, el senador conservador Manuel Allende Salazar, recuerda a sus señorías que Marc no es un bandido generoso que roba a los ricos y ofrece auxilio a los pobres. Juan Marc es un empresario del contrabando y, en consecuencia, espera menos pasividad por parte del conde de Romanones, presidente del gobierno, y del ministro de Hacienda, Santiago Alba. Sí, yo creo que está bastante documentada la estrecha relación mantenida por Juan Marc, sobre todo con Alba, más que con el propio Romanones. Y eran unas relaciones que estaban establecidas sobre la base del yo te doy a cambio de. Digamos que es también un gran jugador. Y yo creo que este jugador de gabinete cerrado que mueve piezas y que yo creo disfruta, se gratifica viendo cómo sus pequeñas inversiones dan frutos muy concretos. La prensa de Mallorca y de Valencia no habla de otra cosa. Rafael Garau, de 23 años, hijo del socio de Juan Marc en Argel, ha muerto asesinado en Valencia. Un único testigo, Josep Torres, guardabarrera, oyó gritos y peleas y gritó a su vez: «Che, no riñan». El primero en hallarlo fue un guardia de vía.
el del tren. Y cuando fue a ayudarlo y a ver qué pasaba, le dijo: mis amigos me han matado. El joven Garau, soltero, manirroto, con fama de conquistador, llevaba el día de su muerte corbata con alfiler y botas de charol. En la cartera, 900 pesetas, una fortuna. Los hechos tuvieron lugar a las 9:30 de la noche. Y cuando el tren ya había pasado, había un cañaveral de maíz. Y salieron de un lado y de otro. Y uno lo agarró por detrás y el otro lo apuñaló. El juez manda reconstruir los hechos. Garau murió víctima de 16 navajazos mal dados. Juan Marc, desde Mallorca, es quien comunica a su socio de Argel la noticia. Tu hijo ha sido horriblemente asesinado. Y se encarga de preparar el traslado del cadáver a Santa Margalida y los funerales. Cuando lo traían por la carretera, el personal de las fincas salía a la carretera y, al pasar Marc en el coche, se le acercaban y le decían: asesino, asesino. Y la gente no callaba. Y hasta que lo enterraron, la gente siguió gritando en contra de Marc eso de asesino. El caso parecía la típica vendetta entre contrabandistas. Fueron citadas a declarar 23 personas. Juan Marc dijo que no sabía quiénes eran los autores del asesinato y que no creía que se tratara de un asunto de faldas. El juez fue trasladado tras la fase de instrucción y el sumario 277 del año 1916 fue cerrado por falta de pruebas. Cuando un juez estaba a punto de procesar a Juan Marc, se le destituía o se le trasladaba. O sea que este tema de Garau jamás ha podido ser resuelto por la justicia, porque ha habido una injerencia claramente política en favor de Marc para que no se le imputara. No solo hubo injerencia política, también desaparecieron documentos del sumario. Sé que mi padre fue allí y cogió unos documentos comprometedores que estaban en la audiencia de Valencia y los retiró. Tenía 14 o 15 años cuando hizo esto. La Gran Guerra ha provocado una dramática escasez de aceite, patatas, arroz, harina, carbón. Los países neutrales son ahora los grandes productores y distribuidores para las potencias en conflicto. En un mar infestado de submarinos alemanes, los fletes han experimentado una subida brutal, hasta alcanzar 4 o 5 veces el valor de la mercancía. Y donde está el negocio, está Marc. Juan Marc es ahora un accionista destacado de Transmediterránea, compañía naviera creada por industriales catalanes, valencianos y mallorquines. El ministro de Hacienda, Santiago Alba, vulnerando su propia ley, les ha concedido los permisos de exportación. La exportación, el acaparamiento y la subida de los precios traerá hambre, desesperación y revueltas. Josep Garau y su hijo Francesc están en la cárcel militar acusados de espionaje a favor de los alemanes. Las pruebas son contundentes. 2 notas demuestran que los Garau, a cambio de información, cobran de los alemanes. El 6 de enero de 1919, un consejo de guerra declara inocentes a los Garau.
Según la sentencia, las cartas son falsas y todo ha sido una maquinación inducida por Juan Marc. Los Garau y los Marc se han declarado la guerra. El impetuoso general Silvestre prepara una victoria definitiva sobre las tribus del Rif. Mientras tanto, el explorador Angelo Girelli informa de movimientos sospechosos y rutas alternativas en el tráfico de armas. Ahora los fusiles y las municiones embarcan en los puertos de Gibraltar, Bélgica y Portugal. Los traficantes son Marc y Alba. Y tenemos también una prueba de este comercio en que una patrullera española interceptó un barco holandés cargado de armas, presumiblemente de Juan Marc. En aquel entonces, Santiago Alba era ministro de Estado. Y en vez de obligar al barco a recalar en un puerto español, lo que hicieron, al cabo de unas horas, fue dejarlo marchar y permitir que siguiera su ruta. La expedición punitiva de Silvestre acabó fatal. El líder Abdelkrim atacó por sorpresa la posición española de Anual. Resultado, más de 10.000 muertos, incluido el general Silvestre. El transporte de heridos y muertos, de tropas, mulas, caballos, forraje y armamento, se hacía a bordo de los barcos de Transmediterránea. Crisis de gobierno en Madrid. Mientras el nuevo presidente, el mallorquín Antonio Maura, deberá vengar la humillación de Anual, a Francesc Cambó, ministro de Hacienda, le corresponderá declarar la guerra al contrabando. El objetivo es Juan Marc, el último pirata del Mediterráneo, en palabras de Cambó. En Ceuta y Melilla, el tabaco ilegal se vendía con absoluta tranquilidad en las tiendas y en las calles. Sin dificultad ninguna, oficiales y tropa lo introducían en la península. Era más barato y de mayor calidad. Francesc Cambó nombrará al ingeniero Francisco Bastos director de la compañía arrendataria. Para combatir el contrabando, Bastos pondrá en marcha una campaña que durará 4 años. En su lucha contra el fraude, contará con embarcaciones más rápidas y más numerosas y con inspectores mejor pagados. Plantea también una estrategia indirecta de lucha contra el contrabando, podríamos decir. ¿Cuál es esta? Pues fabriquemos mejor tabaco que el tabaco de contrabando. Y lo que hace es tecnificar la producción de tabacalera, comprar máquinas que líen mejor los cigarrillos, que haya menos pérdidas, que la picadura sea más perfecta, que la hebra tenga la longitud adecuada. Importa tabacos americanos de Kentucky y de Virginia de gran calidad, para tabaco turco también, para más aromático, introduce los aromas, por ejemplo. Marc confesará que había vivido tranquilo durante años, pero que ahora se sentía perseguido por Cambó y Bastos. La política permisiva con el contrabando le había costado cara a la hacienda pública. El punto máximo pudo suponer hasta el 20%, de la recaudación total de la hacienda pública por el monopolio de tabacos, es decir, que es una cantidad bastante importante. Desde el asesinato de Rafael Garau, Marc pasa largas estancias en Barcelona y Madrid. En el Hotel Palace, punto de reunión de políticos e intelectuales, cierra muchos de sus negocios. Hombre de costumbres fijas, ocupa casi siempre una suite en la 4ª planta. Tiene 43 años, es multimillonario y en Mallorca vive su esposa Leonor y sus 2 hijos, el adolescente Joan y el pequeño Bartomeu.
Lleva guardaespaldas y la policía lo vigila discretamente. Los informes policiales dicen que es mujeriego, pero no espléndido. Y la leyenda añade que jamás regaló un puro ni pagó una ronda. Los placeres de Juan Marc están en la intimidad. No es un hombre que se exhiba con mujeres, no es un hombre que se exhiba con políticos, no es un hombre que se exhiba con gente del mundo de la cultura, incluso con empresarios de su tiempo. Es un hombre que todo lo arregla en la privacidad, en las citas casi clandestinas, donde se despachan los asuntos. Y en estos despachos también circulan las ideologías. Marc es ahora propietario del complejo industrial de Portopí, con puerto, fábrica de fosfatos y almacenes de petróleo. Uno de los máximos accionistas de Transmediterránea, exportador de productos de la tierra, fabricante de abonos y empresario de prensa. El Día es la voz de los liberales mallorquines. Mientras, en Madrid, Marc y Alba han sacado a la calle La Libertad, popular y de izquierdas. Marc es también el impulsor del rotativo Informaciones, de carácter conservador. A derecha y a izquierda, de día y de noche, en Madrid y en Mallorca, los periódicos de Marc abarcan un amplio espectro ideológico. No creo que tuviera ninguna ideología política definida, pero él sabe que la política le hace falta, le puede dar inmunidad y al mismo tiempo le puede dar proximidad con el poder político. ¿Por qué no?, se pregunta Marc mientras fuma un puro en la habitación 403 del Palace. El Congreso de Diputados está allí mismo, justo enfrente. Al candidato estrella del Partido Liberal en Mallorca le empiezan a llover campañas de prensa durísimas que él procurará silenciar. Juan Marc tempranamente descubre dónde están los peligros. El rumor, la información, es un mal aliado. Es el enemigo. La actividad especulativa, la transgresión, tiene continuidad cuando la información o el rumor no denuncia el trabajo que estamos haciendo. Es un hombre de sombras, de tinieblas. Y ese temprano aprendizaje en el silencio le lleva a comprar silencio. Comprar silencio es comprar espacio de actividad. A finales de mayo de 1923, el rey Alfonso XIII abrirá solemnemente las Cortes. El último parlamento de la monarquía tiene un nuevo diputado, Juan Marc, credencial 357. Cuando consiga meter mano a Juan Marc, lo hago fusilar. Son palabras del general Primo de Rivera, que acaba de protagonizar un pronunciamiento con el beneplácito del rey Alfonso XIII. Primo quiere poner orden, pacificar Marruecos y terminar con la corrupción. Y claro está, se halla al corriente de las actividades de Juan Marc en el norte de África. Los enemigos de Marc creyeron llegado el momento y trataron de hundirlo por la vía judicial. El fiscal del Estado lo denunciará ante los juzgados de Palma por contrabando de tabaco. Josep Garau le pedirá directamente a Primo de Rivera que lleve a juicio a Marc por falsificación de documentos y por haber acusado a los Garau de ser espías de los alemanes. Y también solicita que se reabra el sumario del asesinato de su hijo Rafael. Aporta nuevas pruebas, la transcripción a máquina de unas cartas personales. Inolvidable Rafael. ¿Quién sabe si nos volveremos a ver? Él se pone intranquilo y me pide que no diga nada, lo cual encuentro muy extraño. Antes de marcharme, deja que te vea, y si no puedo de palabra, al menos te miraré. Quizás sea la última vez. Se despide la que siempre será tuya, Leonor. El inolvidable Rafael es Rafael Garau y Leonor, la esposa de Juan Marc. Rafael Garau se enamoró de su esposa y lo fue engañando. Y tenían relaciones y cartas y le regalaba muchas joyas que ella conservaba. Yo aún las he visto, estas joyas que le regaló Rafael Garau, y él se enteró cuando el asunto estaba ya muy adelantado. El día en que Juan Marc supo que Leonor y Rafael eran amantes, puso el grito en el cielo y en Santa Margalida se enteró todo el mundo. Lloró, lanzó unos chillidos que toda la gente, todos los criados y criadas, chofer incluido, las casas más próximas, se dieron cuenta de la enorme pena que le había causado este gran dolor.
Juan Marc abandonó para siempre Santa Margalida y Leonor se convirtió en una mujer muy devota. Los procesos contra Marc fueron sobreseídos después de que los jueces fueran apartados de los casos. Una entrevista personal entre Primo de Rivera y Marc explica lo repentino del cambio. Yo creo que esa entrevista es el momento en el que se miden las fuerzas, saben yo creo perfectamente quién es quién, qué es lo que cada uno de ellos quiere, y a partir de ahí pues se inicia una relación que no es de entrega absoluta, creo yo, por parte de ninguno de los dos, sino de interés mutuo, una especie de compañía de interés recíproco, creo yo. Una vez resuelto el problema político, los felices años 20 trajeron nuevos negocios para Marc. El Tratado de Versalles ponía muchas limitaciones a la industria bélica alemana, pero las autoridades de la República de Weimar iniciaron un programa clandestino de construcción de submarinos. La dictadura de Primo de Rivera también quería ampliar su dotación naval. Resultado, una significativa colaboración técnico-militar. La figura clave entre la Marina de España y la de Alemania fue Wilhelm Canaris, que ya había organizado durante la Gran Guerra el suministro de gasoil a los submarinos alemanes. Canaris se entrevistó con militares, industriales y financieros españoles, también con Juan Marc. En 1924, Transmediterránea será la impulsora de la Unión Naval de Levante. La nueva compañía, cuyas instalaciones se encontraban en Valencia, estará participada por los astilleros más importantes de Alemania, los Krupp. Marc es ahora constructor de barcos y banquero. En la calle San Miquel de Palma abre la primera oficina. También toma parte en la electrificación de Mallorca a través de la empresa GESA, Compañía de Gas y Electricidad. Y finalmente, en el verano de 1927, logra lo que lleva años persiguiendo, el monopolio del tabaco en Ceuta y Melilla. Juan March le vende a Primo de Rivera que él, por los años que lleva ahí establecido, por las relaciones que tiene, etcétera, se puede convertir en un pilar civil, digamos, de afianzamiento de la presencia española en el norte de África. Y eso, para Primo de Rivera, es absolutamente definitivo. Mi querido señor presidente e ilustre amigo, puedo considerar felizmente terminado el asunto de los tabacos en Marruecos, que tantos quebrantos y sinsabores me ha producido durante 5 años. Tras agradecer al general la concesión a dedo del monopolio, la carta acaba pidiendo también la gestión en exclusiva de la importación, distribución y venta de petróleo en España. En esta ocasión, Primo de Rivera y el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, han dispuesto que la concesión vaya a concurso. CAMSA irá a parar a un grupo bancario. Eso significa que las demás petroleras deberán cerrar. También Petróleos Portopí, de Juan Marc. El joven e impetuoso Berga, hijo de un pueblo de Mallorca, ha dado paso a don Juan Marc, hombre de múltiples negocios en la geografía insular y peninsular. Y hay un Juan Marc ya más maduro, especulador, que no trasciende al plano de los grandes hombres europeos de los negocios. No trasciende porque en su vida, en su biografía, no vemos las chimeneas ni los humos de sus fábricas, ni las decenas de millares de los trabajadores de sus industrias. Vemos un hombre que se mueve en las tinieblas de la especulación. Los negocios de Marc funcionan y hasta el rey Alfonso XIII dispone de un importante lote de acciones de Transmediterránea. La compañía no ha dudado en bautizar a sus barcos con nombres de la familia real: Infante Don Jaime, Infante Don Juan o Reina Victoria Eugenia. Hace 2 años que España es una república y por imperativo legal se han rebautizado los barcos de Transmediterránea. Ahora el Infante Don Jaime es el Ciudad de Barcelona.
A Juan Marc se le ha caído el mundo encima. Le han anulado el monopolio del tabaco, la policía lo ha vigilado constantemente y ahora está recluido en la cárcel de Alcalá de Henares, tras su paso por la Modelo de Madrid. Marc es un diputado de la República, un diputado en prisión preventiva. Las Cortes, en sesión secreta, por 144 votos a favor y 79 en contra, han considerado reprobable su actuación durante la dictadura. Le han levantado la inmunidad parlamentaria y una comisión lo está investigando. C'est dans le palais du Sénat que siège le tribunal chargé de juger les ministres de l'Ancien Régime et les généraux accusés d'avoir prêté leur appui au gouvernement de la dictature de Primo de Rivera. La plupart des accusés qui auront à répondre du crime de haute trahison ont été arrêtés et emprisonnés préventivement. Entonces, el caso de Juan March y Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en la dictadura y el que ha hecho la concesión del monopolio de esa manera irregular, es una especie de castigo ejemplar, que es castigo al mismo tiempo de un potentado de pasado oscuro, colaborador de la dictadura, etcétera, y además del ministro de Hacienda de la dictadura. Entonces es un caramelo muy goloso. Ante la comisión declaran todos los adversarios de Juan Marc, pasados y presentes. Indalecio Prieto, exministro de Hacienda y actual titular de Obras Públicas. Ángel Galarza, exfiscal del Estado y director general de Seguridad. Francesc Garau, hermano de Rafael. Francisco Bastos, exdirector de la Arrendataria. Durante la investigación, Juan Marc toma algunas precauciones. Una vez en prisión, él sabía que querrían fastidiarlo de mala manera y por lo tanto la Banca Marc decidió quitarse de encima todos los libros de administración para que no se supiese lo que contenían. Y el director de la Banca Marc, Tramullas, decía, no sé cómo hacerlo. Había libros gordos, había uno que pesaba más de 30 kilos, entonces no existían los ordenadores que tenemos hoy en día. Los libros de contabilidad de la Banca Marc desaparecieron a la manera tradicional. Fueron quemados y poco faltó para que se produjera un gran incendio en Santa Margalida. En Madrid, la cosa también está que arde. Ha habido filtraciones, sobornos, amenazas. Juan Marc ha intentado influir en el presidente de la comisión investigadora con un obsequio de 25.000 pesetas. Y las salpicaduras han alcanzado incluso a la propia reina Victoria Eugenia. Desde hace años circula un rumor persistente. Los 6 millones que Marc donó para construir en Palma el hospital de tuberculosis sirvieron, según cuentan, para desempeñar en París las joyas de la reina. Las Cortes se hacen eco del rumor. Marc lo desmentirá con contundencia y el embajador británico defenderá el buen nombre de la reina española y princesa británica. Ante la comisión y el plenario de las Cortes, Marc ha dicho sin tapujos a sus señorías que lo quieren machacar y degollar. Y les ha recordado que los mismos que ahora lo investigan le pidieron en su día 2 millones de pesetas para derrocar a la monarquía, préstamo que no concedió porque la aventura era demasiado arriesgada. El ministro de Hacienda, el banquero e industrial Jaume Carné, dio en el clavo cuando dijo: Marc no es enemigo ni amigo de la República. Marc no fue amigo ni enemigo de la dictadura. Marc no fue amigo ni enemigo de la monarquía. No tiene odios ni amores. O la República lo somete o él someterá a la República. Todo esto lo recuerda Juan Marc detrás de los barrotes. Cuando ingresó en la cárcel, se negó a recibir visitas y los médicos forenses le diagnosticaron problemas en la uretra que le dificultaban la micción. Marc se ha convertido en un preso modelo que controla sus negocios desde la celda y reserva los domingos a la familia. Y allí pasaba él todo el día mientras tenía gente. La recibía en esta habitación, que no era para nada una salita. Era una habitación de cárcel, con muebles de cárcel. Pero sé que tenía una habitación a donde iba por las mañanas, en que lo visitaba el mayordomo y le preparaba el desayuno y lo ayudaba a levantarse.
Y luego estaban sus colaboradores con sus negocios. Y bajaban a la habitación de abajo, como le digo, y allí permanecían hablando de sus negocios. Lunes 26 de junio. La prensa argelina informa en portada del comienzo del Tour de France y de un doble crimen. El autor de los disparos es el industrial tabaquero de 53 años, Francesc Garau, que ha testificado contra Marc en Madrid. Los muertos son Jaume Ramis, de 62 años, y Bernat Sureda, de 38, ambos residentes en Mallorca y colaboradores de Marc. Según Garau, los dos hombres le habían propuesto participar en un complot para atentar contra la vida del presidente del gobierno, Manuel Azaña, y del ministro Indalecio Prieto. A cambio, quedaba saldada una vieja deuda. El artífice de la maquinación es Juan Marc, declara Garau a la policía. Por segunda vez, Francesc Garau ingresa en una cárcel de Argel. Un tribunal lo condenará a 5 años de reclusión por un delito de muertes excusables, es decir, en defensa propia. Garau ni siquiera cumplirá la mitad de la sentencia. Tampoco será expulsado de Argelia. Un día me habló de ello. Estábamos tomando café en Canquetglas y le dije: pero tío, no debería haberlo hecho nunca esto. Dice, me cago en... Si pasase ahora, aún nos volvería a matar. Dice, porque me llevaron la ruina. En agosto de 1933, la comisión de las Cortes que investiga a Juan Marc ya tiene preparado un borrador de la acusación. Juan Marc y Primo de Rivera son responsables de un delito de cohecho y prevaricación. Las donaciones suman 350.000 pesetas repartidas entre la publicación La Correspondencia Militar, un instituto contra el cáncer y una iglesia en el norte de África. La generosidad de Marc recibió como premio el tabaco de Ceuta y Melilla. Marc debe indemnizar al Estado con 30 millones de pesetas y cumplir una pena de prisión. El acta acusatoria es un disparate que probablemente si hubiera llegado a un tribunal es casi seguro que no hubiera desembocado en una formalización de la acusación, es decir, que Juan Marc, como ya le había ocurrido antes, es muy probable que hubiera salido libre de aquello, y por en medio de toda esa historia además la comisión deja muchos cadáveres políticos. Juan Marc contraataca. Desde la cárcel se presenta a las elecciones para formar parte del Tribunal de Garantías Constitucionales y gana. Ahora es uno de los 15 vocales que deben garantizar la aplicación escrupulosa de la Constitución. Los hechos se precipitan. Crisis de gobierno y convocatoria de elecciones generales. Jueves 2 de noviembre de 1933. Tras 16 meses de reclusión, Juan Marc ha recibido hoy en su celda a 15 personas. Sus hijos, Joan y Bartomeu, administradores, abogados, amigos y los habituales criado y cocinero. Parece una despedida. Es una despedida. A las 10:15 de la noche abandona por la puerta principal la cárcel de Alcalá de Henares. El vigilante no le ha cerrado el paso, al contrario, se ha subido con él al coche. Destino: Gibraltar. Espectacular y desafiante conferencia de prensa en el Rock Hotel. La noticia de la huida da la vuelta al mundo. La presencia de Marc en Gibraltar ha provocado un conflicto diplomático.
El embajador británico en Madrid manda un informe confidencial al Foreign Office. Refiriéndose a Mark dice: es un hombre sorprendente, una especie de Al Capone, y es miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales. El embajador Graham ha puesto al final unos cuantos signos de exclamación. Juan Marc prosigue su periplo. De Gibraltar en barco hacia Marsella. Y luego en tren hacia París. La sorpresa del gobierno republicano es descomunal. Detenciones a porrillo. Juan Marc acusa a Azaña, Prieto y Carné de utilizar fondos públicos en una cruzada dirigida contra su persona. En cualquier caso, estas expresiones de Marc son normales. Él se siente perseguido, y ciertamente se siente perseguido por la República. Pero se sintió perseguido en todas las ocasiones en las que la información trascendió al plano público. Marc se sentía perseguido cuando el silencio se rompía. Transcurridos 17 días desde su espectacular huida, Marc vuelve a ser elegido diputado a Cortes. Su amigo Alejandro Lerroux será el presidente del gobierno y su también amigo Santiago Alba el presidente de unas Cortes con mayoría conservadora. Todas las acusaciones contra Marc quedan anuladas y puede regresar de París en cuanto lo desee. Un conspirador contra la República Española presenta un cheque firmado por Juan Marc en la oficina de la banca Kleinworth, en la City londinense. El importe, 2.000 libras esterlinas. Es el precio que hay que pagar por el alquiler de un de Havilland Dragon Rapid. El sábado 18 de julio el avión recogerá en Las Palmas de Gran Canaria a un general de 43 años curtido en las guerras africanas. Al día siguiente, Francisco Franco se pone al frente del ejército de África. El golpe de Estado fracasa. Empieza la guerra. En Mallorca, las cosas estaban bajo control. Bajo control de los militares rebeldes. Los comunistas mallorquines lo expresaban de forma clara y rotunda. Dios propone y Marc dispone. En Sontorruella, una finca de 25 hectáreas con una casa del siglo XVII, vive desde 1932 un escritor de novelas de aventuras, Alan Hilgard. 37 años, oficial retirado de la Marina y vicecónsul honorario de Su Majestad Británica. En 1934, la casa recibió con todos los honores al matrimonio Churchill. Alan Hilgard tendrá que abandonar la ficción para volver a la acción. Durante la guerra favorecerá la salida desde Palma, Barcelona y Valencia de la colonia inglesa a bordo del Repulse, mandado por un buen amigo, el capitán John Godfrey. En febrero de 1939, 450 refugiados republicanos llegarán a Marsella procedentes de Menorca, gracias también a las gestiones del vicecónsul. Y mientras, ¿qué hacía Marc? Abrir líneas de crédito para el bando nacional. En Lisboa, en Roma, en Ginebra y en Londres. Solo los créditos concedidos a través de la banca Kleinworth y la Société de la Banque Suisse suman ya unos 10 millones de dólares. 3 créditos que fueron estratégicamente importantes para Franco. La cantidad en su conjunto no es exagerada, teniendo en cuenta que Franco consiguió de los alemanes y los italianos ayuda por valor de 700 millones de dólares.
estos 10 millones de dólares resultan un porcentaje relativamente pequeño. No quiere decir, sin embargo, que no fueran estratégicamente importantes y que sirvieran para pagos que había que hacer en efectivo. Grandes o pequeños, no eran donaciones, eran créditos con vencimientos e intereses. Y cuando los nacionales, por un decreto ley de 1937, exigen la entrega de moneda extranjera a todos los ciudadanos, Mark les dice que no tiene líquido. Es decir, que no cuenten con él a fondo perdido, pero que pueden disponer, como siempre, de su aval. El mismo día en que la guerra civil terminaba, el ejército vencedor reconoció mediante una ley reservada su deuda con Juan Marc. ¡Viva España! El ejército del Tercer Reich ha invadido Polonia. El 23 de septiembre a las 6 de la tarde, John Godfrey, el antiguo capitán del Repulse y actual responsable de los servicios de espionaje de la Marina Británica, recibe a un hombre de negocios. El misterioso personaje es Juan Marc. Con la ayuda de un traductor, Marc le comunica que vuelve a ponerse a las órdenes del almirantazgo, como ya hizo en la Guerra del 14, e indica los servicios que puede ofrecer. Controlar los suministros de gasoil a Marruecos y Canarias, y por lo tanto, cortar la vía del combustible a los submarinos alemanes. A cambio, realiza una propuesta. Consistía esencialmente en comprar los buques alemanes atrapados en los puertos españoles por el bloqueo británico. Estaba dispuesto a comprarlos para su empresa, pero los buques, en realidad, estarían entonces al servicio de los británicos, o como mínimo, serían utilizados de un modo que no fuera hostil a los británicos. A los alemanes se les acabaría pagando por estos buques, pero al final de la guerra, no mientras esta durase. En los puertos atlánticos habían quedado bloqueados unos 55 buques alemanes. Antes de acabar la reunión, Marc pone a Godfrey al corriente de una operación extremadamente secreta que tiene en marcha: vender armas y municiones a Yugoslavia. Quiere saber si los británicos ponen alguna objeción al negocio. Godfrey redacta un informe de la entrevista. Definitivamente es un facineroso de la peor calaña, pero sus intereses comerciales están del lado de los demócratas. El destinatario del memorando secreto es Winston Churchill, primer lord del almirantazgo. Churchill subraya y marca con una A el perfil de facineroso hecho por Godfrey y añade: me parece una apreciación adecuada a su personalidad, pero también dice: este hombre es muy importante y puede prestarnos un gran servicio. No me cabe la menor duda de que odia tanto al régimen nazi como al bolchevique, enemigos ambos del capital. Acuérdese de que Churchill fue muy antibolchevique buena parte de su vida. Se había opuesto apasionadamente a los bolcheviques y a los republicanos de la Guerra Civil Española, a quienes consideraba controlados por los bolcheviques. Por eso no se oponía a Franco. Lo veía como un gran patriota español y veía a Juan Marc como un hombre que había ayudado a Franco.
La nota de Churchill termina diciendo: me gustaría ver al señor Mark a las 5 de la tarde. No fue posible. Mark ya se había marchado. Lo que Churchill y Godfrey ignoraban era que la propuesta de compra de los buques alemanes también se le había hecho Mark unos días antes a Eberhard Storer, el embajador del Tercer Reich en Madrid. Por un lado, al gobierno alemán le ofrece espacio en los barcos de la Transmediterránea para sus mercancías y de esa manera burlar el bloqueo económico aliado. Por otro lado, en Londres expone el lado contrario. Va a ofrecer espacio en esos barcos a las mercancías aliadas para burlar la guerra submarina de los alemanes. Y al final, el tercer banda de juego es que Marx mantiene siempre su mitad en esos barcos y sale ganando con unos o con otros en cualquier operación que se haga. Pero aparte de los barcos, hay otro negocio en marcha. 17 días después de asegurar en Londres que puede abrir o cerrar el grifo del combustible a los submarinos, Juan Mark firma en la embajada alemana en Madrid un preacuerdo. Adquirirá para la Marina de Guerra un paquete de acciones mayoritario de la compañía petrolera Cepsa. Cepsa, la única refinería española, obtiene el crudo de las explotaciones de Venezuela y lo transforma en la planta de Santa Cruz de Tenerife. Mark controla de forma directa o indirecta el 60% de las acciones. Ninguna compañía extranjera, según la legislación española, podía tener más del 49% de acciones de una empresa española, con lo cual los alemanes necesitaban a un español o una empresa y por eso acudieron a March y a sus buenos oficios. La operación debe ser secreta. Mark hará de testaferro y garantizará el suministro mientras dure la guerra. Cuando esta finalice, las acciones serán traspasadas al Reich. Pero Mark también pone condiciones: 25 millones de pesetas al contado, 1 millón anual de comisión y el control absoluto de las acciones. En Berlín desconfían. Solo están dispuestos a adelantar 5 de los 25 millones solicitados. Tras muchas prórrogas, la operación no se realiza. Aún así, durante 1940 y 1941, Cepsa facilitará combustible a los submarinos alemanes. Wilhelm Canaris, responsable en estos momentos del espionaje militar, supervisará la operación. En el año 41 hay testimonios documentales de varias operaciones en las que March cambiaba oro de la Marina alemana por dólares norteamericanos que la Marina empleaba para hacer sus compras de combustible y de petróleo en el mercado internacional mediante intermediarios. Se llevaban estas operaciones el 10%. Los alemanes eran conscientes de que el cambio ofrecido por Mark, tanto en pesetas como en dólares, era abusivo, pero le necesitaban. Tal vez por ello, cuando Mark les pedía barbitúricos, relajantes o bromuro, fármacos casi imposibles de hallar en una Europa en guerra, en Berlín atendían el pedido, pero adjuntaban factura y exigían el pago. ¿Pero qué concepto tenían de Mark los alemanes? El embajador en Madrid lo resumía así: los intereses de Mark coinciden con los intereses de Alemania, por lo que nos es útil. Exactamente lo mismo que pensaban los ingleses. Todo se basaba en un quid pro quo: yo te doy, tú me das. Finalmente, en Londres y en Berlín, desestimaron la compraventa de los barcos mercantes alemanes, aunque no la posibilidad de seguir trabajando con Mark. Y en el Foreign Office se acuerdan de la pregunta: ¿tienen algún inconveniente si vendo armas a Yugoslavia? No tenían ninguno. Los yugoslavos pagaron 200 millones de pesetas por fusiles y municiones procedentes de la guerra civil. El gobierno británico se sirvió de los buenos oficios de Mark para cerrar un negocio parecido en el Hotel Claridge. Los turcos también querían armas y a los ingleses les interesaba tener contento al gobierno turco, neutral hasta aquel momento.
Los cañones antitanques y antiaéreos son made in Spain. El gobierno español cobra en tabaco turco. Portugal aparece como un país pantalla y Mark recibe la comisión habitual. Son los negocios de la guerra. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill abandona el despacho de primer lord del almirantazgo para instalarse en el 10 de Downing Street. El mismo día, el ejército del Tercer Reich ha empezado la guerra relámpago. La oficina del agregado militar norteamericano en Lisboa se hallaba en este edificio discreto y alejado del centro. Hace apenas 4 meses que Estados Unidos ha entrado en guerra. El teniente coronel Robert A. Solborg, responsable de las operaciones clandestinas en la península ibérica, envía un informe secreto a Washington. El militar americano explica que acaba de pasar una semana en Madrid, invitado por su viejo amigo Alan Hilgard. El antiguo cónsul en Mallorca es ahora el agregado naval de la Embajada Británica y coordina las actividades de los servicios secretos en España. Hilgard le ha confiado a Solborg una operación supersecreta. Todo empezó en junio de 1940, cuando los tanques alemanes se dirigían a París. Así es como sucedió. El primer ministro Winston Churchill cree posible que el victorioso ejército alemán invada España con el consentimiento de Franco. La base naval de Gibraltar está pues en peligro. Churchill le pide a Alan Hilgard que ponga en marcha una operación clandestina para asegurar la no beligerancia de los militares españoles. Y Hilgard diseña un plan: sobornar a la cúpula militar. Para llevarlo a cabo, habrá que recurrir a los tradicionales fondos reservados del Imperio Británico, llamados con ironía la Caballería de San Jorge. Pero San Jorge, en este caso, deberá seducir al dragón. Lo primero que se requiere es un intermediario capaz de tentar en su propio nombre a los militares. Nadie debe conocer la procedencia del dinero. El hombre escogido, informa Solborg a Washington, es el conocido capitalista Juan Mark. Entre Mark y Hilgard elaboran una lista de 30 militares. La documentación de Londres y Washington solo cita a 2, los generales promonárquicos Orgaz y Aranda. Creo que el caso de Aranda era una mezcla de desencanto político por la orientación represiva del régimen de Franco y de lo que él consideraba un predominio injustificado de la falange fascista en el régimen.
En el caso de Orgaz, me sorprende lo mucho que se parece al estereotipo más tradicional que los anglosajones tenemos de un general latino, que espera cobrar una propina o, si lo prefiere, que espera simplemente hacer negocio. Mientras tanto, en la costa inglesa ha empezado a caer un diluvio de bombas. Para convencer a los militares, Mark, aparte de apelar al deber patriótico de no involucrar a la mísera España en un nuevo conflicto armado, pone a disposición de los 30, en una cuenta secreta de Nueva York, $10 millones, unos 120 millones de euros de hoy en día. Y esto se gastó entre junio de 1940 y septiembre, octubre y noviembre de 1941. Eran enormes cantidades de dinero para la época. Sabemos que en el 42 se gastó al menos entre 3 y 5 millones más, y que seguramente en el 43 se gastó más. Esto era mucho dinero. En Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, podían comprarse muchos cócteles con ese dinero. De los 13 millones de dólares documentados, al general Aranda le correspondían 2. Obviamente, los británicos toman precauciones. Cada 6 meses se renueva el compromiso y a los militares solo se les permite hacer pequeños reintegros hasta la fecha del último pago. El teniente coronel Sol Gorb, mientras redacta el informe, se muestra ansioso por conocer la reacción del coronel Bill Donovan, responsable de unos servicios secretos muy rudimentarios todavía. Y su ansiedad aumenta al leer que en Washington han ordenado bloquear la cuenta de los sobornos. En 1940 y 1941, la administración Roosevelt estaba muy preocupada por la presencia en América de agencias de espionaje enemigas, especialmente las nazis, porque se había identificado a espías nazis en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro se limitó a bloquear todas las cuentas de países neutrales, y no solo las de España, por miedo a que este dinero fuera utilizado para financiar el espionaje nazi. En verano de 1941, todas las alarmas se disparan. El general Aranda comunica a Mark que no ha podido sacar dinero de la cuenta de Nueva York porque está bloqueada. Mark se lo transmite a Hilgarth y al embajador, Samuel Hoare. El embajador sigue el conducto oficial. Se lo comunica al ministro de Exteriores, Anthony Eden. La respuesta es discreción absoluta. Los americanos no deben enterarse de nada. Hilgarth se impacienta y se traslada a Londres. Tiene una reunión con Churchill. Churchill interviene y le pide al ministro de Finanzas, su vecino del 11 de Downing Street, que compense los fondos bloqueados. El ministro no lo ve nada claro. Los militares españoles son capaces de cobrar y no hacer nada a cambio. Churchill ensaya una vía alternativa. Se pone en contacto con Lord Halifax, el embajador británico en Washington. El 4 de noviembre, el secretario del Tesoro norteamericano, Henry Morgenthau, amigo personal del presidente Roosevelt, recibe una carta del embajador británico con una petición personal de Winston Churchill, que libere la cuenta bloqueada.
3 semanas más tarde, la caballería de San Jorge vuelve a estar a disposición de los 30 militares españoles. Fiesta por todo lo alto en la embajada británica. Se casa la hijastra de Alan Hilgard y Juan Marc ha sido invitado a la boda. Alan me llevó hasta el altar. Fue muy gentil. Pero como estábamos en guerra, no nos podíamos permitir muchos lujos. Y la celebración se hizo en la embajada americana. En la casa o en el jardín del embajador. Y Juan Marc me regaló unas joyas muy bonitas. La relación entre Hilgard y Marc es cada vez más estrecha, y en caso de dificultades, los británicos encuentran siempre en Marc a un excelente colaborador. Los británicos se dedicaban mucho a la compra preventiva, es decir, al acaparamiento de la wolframita española, que era esencial para la causa bélica alemana, para el tungsteno y el aluminio. Llega un día en que los británicos se quedan sin dinero para seguir comprando, y entonces le piden a Juan Marc si puede depositar el dinero en el banco de los británicos para seguir con la compra preventiva. Y parece que Juan Marc respondió enseguida. Diría que fue personalmente al banco a depositar el dinero para ayudar a los británicos. Su ayuda volvió a ser muy valiosa. Juan Marc ha fijado su residencia en Estoril, cerca de Lisboa. La capital portuguesa es el centro de todas las intrigas, los negocios y los espías. Pero tiene aún otra ventaja, es escala obligada en los vuelos Londres-Madrid. Las relaciones de Marc con el régimen de Franco son cada vez más difíciles. Ha logrado contratos de importación ventajosos en una España hambrienta de cualquier cosa, pero los negocios de Marc no van con la economía de andar por casa de la dictadura. A mí me contó Jiménez Caballero que Serrano en Súñer y Franco en persona le pararon los pies. Y prueba de ello es que él siente que puede correr peligro en España. Él siente cierto temor, él ve que desde posiciones falangistas, desde posiciones que están hablando de la revolución pendiente, es un blanco muy definido. Y por ello es que se marcha de España y establece su residencia en Portugal. Por otra parte, Hilgard, que le visita a menudo, es partidario de la restauración monárquica, pues conviene a los intereses de Inglaterra. Marc está dispuesto a financiar el traslado de don Juan de Lausana a Estoril. El viaje de momento no se lleva a cabo, pero sí se produce una aproximación a la clandestina alianza de fuerzas democráticas. Yo hablé con el presidente de la alianza, de Rébulo Martínez,
Y él me comentó cómo rechazaron el dinero de Marc, que Marc le ofreció, incluso ofreció un cheque en blanco y le decía, hombre, no sea chiquillo, ponga una cantidad, don Reu, lo haga, escribe. Dijeron que no, la República no se vende. Esta vez la República no estaba en venta, pero a Marc el contacto le costó la apertura de un expediente en la temida Dirección General de Seguridad. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Don Juan se traslada por fin a Estoril, a esta casa de 2 plantas, casualmente en la calle de Inglaterra. Los británicos ya no están tan interesados en la causa monárquica. Ante la amenaza comunista, Franco ya les conviene y Juan Marc ha cambiado de residencia, se ha instalado en Ginebra. ¿Pero qué ha sacado Marc de 5 años de guerra? Un ejemplo. En 1945, en el Banco de Inglaterra, hay un fondo del Tesoro de Su Majestad, cuenta M, es decir, Marc, por un importe de 2 millones de libras en oro, unos 90 millones de euros de hoy en día. Juan Marc hizo un préstamo en pesetas a la embajada en Madrid y el gobierno británico se lo restituyó en Londres en libras esterlinas. Yo veo a Juan Marc más como un capitalista aventurero que como un capitalista arriesgado. Creo que en el fondo era un hombre de negocios de pies a cabeza, un bucanero al que divertía en las campañas clandestinas de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Al ejemplo del oro hay que añadir los porcentajes que sacó de la venta de armas, combustible, pesetas, divisas, víveres, créditos y demás operaciones de la denominada guerra sucia. Muchos hombres de negocios se beneficiaron de la guerra, por supuesto. Los gobiernos necesitan a los empresarios para construir máquinas, aviones, barcos, fábricas. Deme el nombre de un solo país de la Tierra donde los hombres de negocios no hayan sacado provecho de la guerra, como hace cualquiera en el mundo de los negocios, excepto los que murieron en ella, claro. Febrero, la central de Flix en el río Ebro. Empieza el periodo de pruebas. Esta gran obra de ingeniería pertenece a Barcelona Traction Light and Power, conocida popularmente como la Canadenca. La empresa, fundada en 1911 por el ingeniero norteamericano Dr. Pearson, está domiciliada en Toronto, pero la mayor parte de los accionistas son belgas. Barcelona Traction cobra los recibos de la luz producida en Cataluña y tiene centrales hidroeléctricas, térmicas, embalses y presas repartidas por todo el territorio. La compañía posee un activo de 160 millones de pesetas, pero también tiene su punto débil. Desde hace casi 12 años, desde 1936, no paga intereses ni amortizaciones a los propietarios extranjeros de títulos. Los argumentos son contundentes. La empresa fue colectivizada durante la Guerra Civil y en la posguerra no hay divisas. La situación era la situación de una sociedad, de suspensión de pagos, de los intereses y amortizaciones de las obligaciones que había emitido entre el público. Es decir, una situación difícil y comprometida. Existía el riesgo de que algún acreedor intentase recuperar los intereses y las amortizaciones vencidas y no pagadas por la empresa. Y el riesgo se hace efectivo. El martes 10 de febrero de 1948, 3 acreedores presentan en el juzgado de Reus una demanda de insolvencia contra Barcelona Traction. El jueves, el juez declara la bancarrota.
y el viernes se ejecuta por la vía judicial la ocupación de todos los bienes, libros de contabilidad y documentos de las empresas del grupo. Oficialmente, Barcelona Traction no recibió nunca el acta de quiebra. En 4 días, los testaferros de Juan Marc se han hecho con el control de la empresa. La elección de Reus fue insólita, pero no casual. El juzgado de esta ciudad industrial cercana a Tarragona actuó con celeridad y con la máxima discreción. Nadie tuvo la menor noticia, ni los afectados. En Nueva York, el todopoderoso Danny Heinemann, máximo responsable de la multinacional belga de la que cuelga Barcelona Traction, pone el grito en el cielo. La empresa estaba valorada en una cantidad que oscila entre 6.000 y 8.000 millones de pesetas. La primera reacción de la dirección canadiense de la empresa fue de absoluta estupefacción por el hecho de que el tribunal español hubiera dictado una sentencia por quiebra, ya que se trataba de una gran empresa que daba evidentes beneficios a España, y asimismo porque la resolución de quiebra del tribunal no solo afectaba a las empresas filiales españolas, sino que alcanzaba también a la empresa matriz canadiense. En Ginebra, Juan Marc, gran aficionado al dominó, sabe que todavía quedan muchas fichas encima de la mesa. Lleva 7 años tras la empresa eléctrica y la batalla legal, una de las más turbias, largas e interesantes del derecho internacional, apenas sí ha comenzado. Mientras Marc mueve los hilos desde Suiza, en el Foreign Office se disparan todas las alarmas. La compañía canadiense había adelantado entre 1940 y 1943 millones de pesetas a los servicios secretos británicos en España, millones que el gobierno de Su Majestad restituía en libras esterlinas. Si se destapaba el asunto, los británicos tendrían que dar muchas explicaciones y la empresa podía ser acusada de evasión de divisas. Marc conocía los detalles de la operación porque había hecho lo mismo. Solución de emergencia. El Foreign Office ordena que el cajero, ciudadano británico, abandone Barcelona inmediatamente. Marc no puso ningún obstáculo. Los círculos financieros de Londres se hacían una pregunta. ¿Cómo había comprado Juan Marc los cupones de Barcelona Traction? En realidad, quien apoyaba al señor Marc era el gobierno británico, que muy probablemente se mostraba agradecido por su comportamiento en la guerra o por lo que fuera. Le dieron un gran apoyo y le facilitaron la realización de esta oferta pública de obligaciones que se hizo en Londres en 1947. Los títulos, comprados a la baja, fueron gestionados desde una compañía de nueva creación, Helvetia Finance. El presidente de la financiera era el capitán Alan Hilgard. Ante el gobierno de Madrid, Marc justificó la compra de valores en el extranjero por patriotismo, es decir, como una especie de nacionalización en manos privadas. Si el gobierno español me ayuda, yo le haré un gran regalo. Haré un donativo al gobierno español que le dará categoría en todo el mundo. Y claro, todos los ministros se pusieron de su parte, tanto si le odiaban como si no, y él hizo su fundación. El poderoso y temido Danny Heinemann, con 40.000 empleados en todo el mundo, subestimó la capacidad financiera y los contactos internacionales del adversario. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Marc, asesorado por Carles Montañés, ingeniero y miembro fundador de Barcelona Traction, vio el talón de Aquiles de la compañía y se lanzó a por ella. Un tiburón de las finanzas se comía al otro. El 4 de enero de 1952, Barcelona Traction era subastada en Reus. Precio de salida, 10 millones de pesetas y la liquidación de la deuda pendiente en manos de Marc. Un único postor, FECSA. Y FECSA es Marc. Esta es la gran finca de Juan Marc en la isla de Mallorca. Se encuentra frente a Cabrera, escenario de las arriesgadas aventuras de un belga joven. En Savall, Marc celebra fiestas y ceremonias para 1.500 personas.
Estamos en los años 50 y Mallorca empieza a ponerse de moda. Tuvo toda su vida una enorme y extraordinaria capacidad para hacerse cargo de las situaciones y para captar los deseos y la voluntad de las otras personas. Ahora la prensa habla del financiero, del multimillonario o del mecenas Juan Marc. Él no es ni duque, ni conde, ni marqués. Títulos nobiliarios con los que Franco obsequiaba sin pararse en barras. A Juan Marc le interesaba más el silencio que la alabanza. No buscó nunca la alabanza. Cuando alguien le pregunta cuánto dinero tiene, responde sin emoción ni vanidad: soy tan rico que ni yo lo sé. Resulta difícil creerlo de alguien con una mente contable. Fue un hombre de una inteligencia ágil y profunda, penetrante, que captaba el fondo, lo importante de cada asunto muy rápidamente. Ha creado la Fundación Marc, dotada con 1.000 millones de pesetas, que ampliará a 2.000 millones unos años más tarde. La Fundación promueve el arte, la ciencia y la investigación. También es una forma de reducir la carga fiscal. Arriesgaba solo lo necesario. La audacia era audaz, pero no asumía riesgos excesivos, porque lo que quería él realmente era ganar dinero. Ese era su verdadero objetivo en la vida. A las 10 de la mañana del 15 de abril empieza en el Palacio de la Paz la primera de las 64 audiencias públicas del caso Barcelona Traction. El gobierno belga ha demandado al Estado español. Hace casi 2 décadas que se está librando la batalla jurídica en el Tribunal Internacional. El gobierno belga instó al Tribunal Internacional de Justicia a actuar en favor de los accionistas belgas, alegando que la sentencia de quiebra era en realidad una nacionalización y expropiación de los bienes de sus ciudadanos, es decir, de los accionistas de la empresa Barcelona Traction. Era una empresa con un grave defecto en el modo de financiarse. Una empresa que ganaba dinero a través de sus sociedades instrumentales, pero que tenía que pagar a sus acreedores en libras esterlinas. Era una empresa en la que normalmente la peseta experimentaba una depreciación ante la libra esterlina, que estaba condenada al fracaso. 19 letrados representaron al gobierno español, 17 al gobierno belga. Unos se esforzaron en demostrar que la quiebra estaba justificada por una mala gestión de la empresa. Los otros en probar que los tribunales españoles no eran competentes y que detrás se escondía una operación política que contaba con la complicidad de los gobiernos de España y Gran Bretaña. El 5 de febrero de 1970, los jueces del Tribunal Internacional desestimaron la reclamación del gobierno belga. El pleito fracasó por una razón muy simple y aparentemente clara. En palabras del Tribunal Internacional, aquí la única reclamación es la de la propia compañía Barcelona Traction. Barcelona Traction es una compañía canadiense y por lo tanto el único Estado con derecho a reclamar a nivel internacional, a romper una lanza por sus ciudadanos y a presentar una queja contra España ante el Tribunal Internacional de Justicia es Canadá y no Bélgica. Es evidente que le dieron la razón al gobierno español. El gobierno belga perdió el pleito. Alguna vez se ha dicho que el tribunal no quiso llegar al fondo del asunto.
es absolutamente falso. El tribunal pronuncia su sentencia después de conocer los argumentos de las partes, y no antes. El caso de Barcelona Traction fue una interpretación extremadamente formalista y anticuada de la ley, pero en la práctica provocó una auténtica revolución que cambió de arriba abajo el panorama legal de las inversiones extranjeras. La sentencia de La Haya llegó demasiado tarde. Danny Heinemann y Juan Marc habían muerto. Pero el caso de Barcelona Traction sigue estudiándose hoy en las universidades del mundo entero. Y dijo, que venga un cura. Y fueron a buscar a un cura que él conocía, un religioso, no me acuerdo del nombre, un religioso peninsular que fuera a confesarlo. Aquel hombre acudió, lo confesó y cuando se marchaba allí mismo, delante de los familiares de Mallorca, Marc dijo, en este momento acabo de hacer el negocio más importante de mi vida. Jaume Roses, jo me'n vaig a un altre lloc millor, perquè sé que un glosador allà té millor d'empatx. I vendreu també si te'n vas a un altre lloc millor, pensa en Déu, nostre Senyor, que llarg és camí que fas.